Vení al color. Vení a Labia. Ideas y soluciones en pintura. Vení a Labia. En sus 3 direcciones. 25 de mayo 768, Pedio 86 y 9 de julio 1787. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. ¿Cómo les va, amigos televidentes? ¿Quién no visitó la Bienal de las Esculturas días pasados en la Ciudad de Resistencia, acá en el Domo del Centenario? Se supone que estuvieron 450.000 personas. Es casi la población de toda la ciudad. Y esto no es poca cosa. De un evento que es el resultado de años de trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha voluntad, de mucho tesón y con objetivos muy claros y con un pivote que ha generado esto a través de tantos años, que se llama Fabriciano. Que tenemos la suerte que hoy nos esté acompañando porque nos hemos propuesto en esta primera parte de desafío hacer una evaluación de este último concurso que hubo, que fue absolutamente exitoso y que cada año desborda las expectativas. Y que hoy la gente nos pregunta de afuera, ¿no es cierto? Dígame, ¿qué sienten ustedes en tener esculturas que valen $400.000 en la calle? Bueno, la verdad que no lo sé. No sentimos más que el placer de poder verla y de sentir que es patrimonio de la ciudad. Y que ricos, pobres, analfabetos e intelectuales, blancos y negros, judíos y católicos, las respetan como si fueran propias. Esto es lo que vivimos los resistencianos, los chaqueños todos los días. Fabriciano, buen día, ¿no es cierto? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo muy feliz de estar en tu programa, Jorge, porque, bueno, vos has, con nosotros, has acompañado el nacimiento allá en 1988. En la plaza. En la Plaza 25 de Mayo. Con una carpita. Claro, con una carpita, con nuestro querido Efraín. Con Efraín, claro. Claro, Cuando habla de Efraín, nos referimos a Efraín Boglietti, para los que no lo conocen, ¿no? Que es un poco mi padre, claro. ¿no? Y Reinaldo Martínez, y tanta gente, tantos voluntarios. Y cuando uno habla de voluntades, yo creo que los pueblos con necesidades pueden producir estas cosas justamente por eso, porque hay buena voluntad por parte del gobierno y por parte de la población. Sin duda, sin duda. Esto ya es patrimonio de la ciudad, ¿no? Esto es patrimonio. Sí. Qué extraño fenómeno, Jorge. Sí, absolutamente. Un pueblo que bueno, como todos en el mundo, porque uno va a Nueva York y no es necesario alejarse mucho para ver Villas Miserias. Uno va al Harlem y bueno, no, sí. Y te puedo nombrar de París, te puedo nombrar de Roma, hay Villas Miserias, pero sin embargo en Resistencia, ¿por qué es el extraño fenómeno? Porque tenemos más de 620 esculturas emplazadas y, como vos decís, con el valor que tienen, nadie las toca. Sí. Bueno, ese es el extraño fenómeno. Solamente fue una vez, ¿te acordás cuando empezaron a pintar, que las envolvimos, salimos con vos a envolverlas con filmina? Pero esa fue una protesta. ¿Te acordás? Y las ideas, ¿por qué están envolviendo ustedes las esculturas? Claro, para que no sigan las vuelvan pegando, a pintar. Y nunca más, sigan ¿no? pegando bases
en las bases. Sí, en las bases En las cosas de los políticos, políticos y toda de la los historia. bailes y de los circos. Entonces, bueno, Y nunca más, a partir de esa movida, como Eh. aquella movida que hicimos de pintar, de salir a pintar las paredes, que bueno, eso quedó un poco, bueno, ya No, estamos después siguió, grandes claro, nosotros, sí, ya después- estamos grandes nosotros, y no, eso se paró, eso se paró. Sí, No, ya pintamos está. 14 escuelas, Sí, Fabriciano. sí, sí. Este- Y bueno, y también fueron voluntarios. También fueron los voluntarios. chicos, Sí, 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 sí. un ministro que en ese momento colaboraba con las pinturas. Sí, Verdún todo. era, el eslogan era no confunda suciedad con su ciudad. Y vos Exacto. hiciste un Sí. cliché que pintábamos las paredes Y con eso. ¿no? dejábamos esa marca. Yo creo que, bueno, eso es lo que pasa en este pueblo. En este pueblo, Resistencia, donde tenemos todo por hacer. Sí, Es sí. un pueblo tan joven, donde hoy nos sorprendemos de ver edificios altos. La cantidad de edificios que tiene Resistencia es increíble en No, los no, últimos 15 es años. exponencial, sí. Como ha crecido esta Sí, ciudad es impresionante. por eso, yo creo que está creciendo en todo sentido. Sí, 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 sí. Comercialmente. Está madurando, sí. Hoy ya tenemos restaurantes con comida gourmet. Sí, sí, sí. Bueno, y eso tiene un valor agregado. Sin duda. La hotelería Sí, va tenemos hoteles de 5 mejorando. estrellas, claro. Y qué hermoso es poder ver todo eso y que a consecuencia de la Bienal, la hotelería estaba full, completa. a full. Estaba completa. Y los restaurantes, fue una semana de algarabía, ¿no? La gente estaba feliz. Claro, viste, convengamos que Resistencia no tiene muchos explosiones atractivas para la gente. No teníamos, por ejemplo, un parque, que ahora lo están haciendo, el Parque de la Democracia. Los chicos, a mí me sorprendía, la gente entraba y se paraban ahí sobre la avenida Sarmiento con los coches y parlantes para entretenerse. Pues ahora tienen un lugar donde estar. Y no tenemos tantas otras cosas como tienen las ciudades, botánicos, zoológicos. Esto es el gran atractivo de Resistencia. Esto genera una explosión. Toda la gente pues va a pasear, va a las carpitas, va a comer algo, va a visitar las esculturas, va al río, que estuvo hermoso, todo lo del río, con los botes. Con los botes, con el vapor, la lanchita La esa. lanchita, donde iban los chicos que hacían chochísimos. cola. Claro, para- ¿y qué colas? Para conocer la ciudad desde el Río Negro. Desde el Río Negro, claro. Que es algo sin explotar todavía. Absolutamente. Es muy difícil. No llegamos al extremo del riachuelo, pero es difícil Pero le pegamos mantener, ahí, porque estaba hecho un asco eso. Lo que pasa es que vos Lleno de sabés camalotes y bien que sos hombre de río también. Sí, sí. El camalote se Es reproduce, terrible. se reproduce increíblemente. Yo creo que el APA, no sé, tiene que hacer maravillas para poder mantener nuestro Sí, es muy río difícil. negro. O si no, que haya un drenaje, porque como empieza a entorpecer el desagüe del río, ahí es donde Sí. está el problema. Porque si el agua corriera, no hay formación de camalotes. Exacto. Pero donde se empieza a formar el camalote, hace como un dique. Exactamente. Y yo creo que el dique también es una de las razones, ¿no? Claro. Que bueno, lo necesitamos. Claro, claro. Pero creo que fue bien aprovechado en esta Bienal Sí, también sí, sí, sí. lo del río. Claro, hasta ahora están los de regata aprovechando con sus canoas. ¿Cuánto hace que no veías una canoa del regata? Sí, hoy, por ejemplo, estuvo la gente de la UTN ahí en el predio viendo la escultura efímera del dinosaurio, No me digas. porque lo quieren hacer en un pequeño formato, porque están inventando, ya está inventado, ellos mismos lo dicen, pero estamos haciendo casero para hacer una reproducción de eso. Fíjate vos lo que produce también en la tecnología, en el arte. Fabri, yendo específicamente a esta Bienal, ¿cómo la evaluás y cómo la comparás con la anterior? Porque siempre las comparaciones son desagradables, Sí, pero son necesarias hacerlas para potenciar la que sin viene. duda. ¿No es cierto? ¿Cómo la comparás con la anterior? Para mí esta fue excelente. Siempre digo que la Todas próxima- fueron buenas, no hay duda. No, pero además siempre digo, y en la fundación me dicen, cambia de libreto. No digas que la próxima vez va a ser la mejor. Es que si no fuera ese el objetivo, Sí, tal cual, ahí el, te objetivo quedas. el objetivo tiene que ser de una palabra que Sí. se dejó de usar, Jorge, la excelencia. La excelencia, sí. Tal Se cual. dejó de usar esa palabra. Sí, 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 sí. Bueno, nosotros no. La gente no está en procura de la excelencia, convengamos, ¿no?
el facilismo los invadió, el consumismo los invadió y todas estas cosas, ¿no es cierto?, que son moneda corriente hoy día. Sin embargo, nosotros no. Apuntamos Claro. la noche final, por ejemplo. La noche final en tecnología fue espectacular. Ya dejamos de lado los fuegos artificiales. ¿Por qué? Porque la UNESCO pide al mundo de que se Cuidar deje el medio ambiente. cuidar el medio Correcto. ambiente, y porque les rompe los tímpanos A los animales, a todos los animales. Exacto, Y le sí, hace a las mucho aves, sí, daño exacto. a los perros. a los Sí, perros. absolutamente. Entonces, nosotros, como tenemos el apoyo no apoyo económico, sino nos permiten que utilicemos Sí. el logo de la Bienal, y además Irán también Claro, por la no, excelencia. nos cuestionaría eso. Irán nos ha marcado muchas cosas, bueno, varias cosas, si bien otra vez fuimos premiados con la renovación de la ISO 9001, porque realmente es un premio eso. La pucha, ¿qué te parece? Estuvieron Sí. 3 días la gente de ¿Ah, Irán. sí? ¿3 días? 3 días estuvieron. Analizando y Analizando, observando. haciendo observaciones. Sí, al mango, ¿no? Y nosotros decíamos, pero ¿cómo si nosotros estábamos en esos detalles? Bueno, pero evidentemente ellos están para eso, ¿no? Che, Fabri, me contaron de que la última noche no quisiste que usufructuara ningún político de la realización de la Bienal, ¿es cierto? Bueno, hace 28 años. Cuando me lo contaban dije, no habló nadie ahí más que ustedes. No, eso fue en Castelli también. En Claro, Castelli fue más sí. dura la cosa. No me digas. Porque también de aquí llevamos a los escultores internacionales a Castelli. Y Claro. bueno, y está esa gran necesidad de los dirigentes de querer hablar. Y bueno, y querían hablar la última noche. Y no, y yo, no sé, no es que sin mí se va a dejar de hacer en absoluto. Esto ya con 4 años camina Sí, solo. claro. Pero mi condición fue Acá- de que esto es para la gente. Estaba llena la plaza. Estaba llena la plaza. Estaba Había llena la mucha plaza. gente, sí. Pero en definitiva fue una fortuna. Fue una fortuna, porque yo también iba a pedir hablar. Ah, sí. Claro, iba a hablar el presidente de la Fundación Amigos Claro, del claro. Arte y el Turismo, iba a hablar el intendente, iba a hablar el señor No, ya se hace tedioso. gobernador, y además yo iba a hablar. Y iba a ser lamentable, porque iba a decir de que, bueno, la municipalidad no cumplió con los acuerdos económicos, y que hemos quedado con una deuda de 200.000 pesos. Ah, la pucha. Bueno, y porque no cumplieron. Entonces yo iba a pedir de que con el presupuesto, que entre en el presupuesto anual. Claro, porque es un evento de trascendencia internacional ya. ¿Qué te parece? Los escultores estaban enloquecidos en Sí, sí, Castelli. Fueron a una granja, y tus cámaras estuvieron la última noche. Sí, nosotros los cubrimos. Y fuimos a una granja ecológica que realmente llamaba la atención. Los escultores se pellizcaban más o menos. Fueron 160 kilómetros adentro, porque más no Claro, podíamos ver ir. un austríaco, un chino, bueno, Ecuador no, porque debe tener algunas cosas parecidas, pero fundamentalmente los europeos deben de haber quedado anonadados. El Claro. de Bielorrusia. De Bielorrusia, El claro. de Irán. Estaba Claro. sorprendido Claro, de la claro. comida, de ver ahí cuando se hacían 5 mantas de chivos, estaca, de claro. chivo o 2 o 3 mantas a la estaca. Se sacaban fotos entre ellos, abrazando todo eso. Bueno, eso es lo que las posibilidades que tiene este Chaco. Sí, claro, Que sin duda. Hay posibilidades. La naturaleza no nos premió, pero sí estamos nosotros. La gente Pero muy estamos particular. nosotros sí, para sí. generar Sí. actividades, Sí. como aquí en Sí. Colonia Benítez, que Sí. tenemos un parque bellísimo, y se van creando otros parques Sí. en nuestra provincia. Ahora, volviendo al tema de la evaluación, ¿qué rescatás y qué tenemos para el futuro? Es decir, ¿qué rescatás esta del anterior y cómo lo proyectás al futuro? Rescato que la gente se va apropiando. Sí. Bueno, eso también es otra cosa. Cuando algún día, yo probablemente ya no esté, pero fíjate vos qué inteligente
el ius filósofo, un abogado, que vino a dar una conferencia, El derecho y el arte. Entonces me escuchó, me estaban haciendo una nota para una radio y él estaba escuchando atentamente. Y después me separa y me dice, Fabriciano, no repita tantas veces lo del que tiene que venir la UNESCO para que esto declare universal. Fabriciano, esto ya es universal. Claro, seguro. Vos no sabés Claro. qué placer, claro. qué placer que sentí en ese momento. Claro. Bueno, y cuando venga la UNESCO, no solamente va a venir a ver el patrimonio escultórico, sino va a ver el conocimiento de los habitantes Sí, de de la este gente, pueblo claro. con respecto a las obras de arte. Si realmente han tomado conciencia de que existe esto y que le está dando una identidad a un pueblo, no solamente en todo el país, sino en gran parte del mundo. ¿Y qué tenemos para la próxima, no? Mucho sonido y mucho movimiento. Música. Música artística, tal vez, ¿no es tal cierto? vez. O la música del arte, ¿no? Sí, la música del arte. Claro. Seguro que va a estar el do, re, mi, fa, sol, la, si, Sí. donde más que seguro que algún escultor va a tener la necesidad de llamar a un luthier para que le dé notas a... Vos ya hiciste algo. ¿Te acordás cuando te grabamos allá en el sur? Que en el fuiste, ¿cómo se llamaba eso? Pico truncado. Pico truncado, que Sí. te cubrimos para TN, para Sí, todo el país. ¿No es sí. cierto? Que hiciste esas obras con el Claro. sonido que además sonaban, ¿no? Bellísimas, bellísimas. Porque es suficiente cortar caños de 6 metros, de 5 metros, de 4,50, de Queda como un 3,50. xilofón. Y exactamente. Queda como un xilofón. Yo recuerdo que hice un xilofón, nada más que no repartí los caños. Otros unieron los caños y se tocaban entre ellos allá arriba y producían sonido. Claro, ¿qué te parece? Yo lo contrario, también apoyado por un luthier, puse caños de aluminio y con el viento una placa así, una plancha Claro, giraba, escultórica, ¿no? Sí. iba moviendo la sí, placa por sí. ese gran viento que tiene Pico Claro. Truncado, y si vos vieras el sonido. Sí, 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 No, una bueno, maravilla. eso Lo quieren para acá, ahora. para Resistencia. Lo Vamos que van a tener que pensar que acá no hay viento, no hay tanto viento. Pero Tendrán que hacer algo. Para eso está la UNE y para eso está la UTN. Claro. Que van a colaborar Para en ver el qué le tema, pone. cómo tenemos nosotros la rótula, la rótula, que es un movimiento tan perfecto. sí. Bueno, entonces con rótulas hechas, contornos y todo eso, es suficiente una brisa para que se produzcan movimientos y tener ese perfume que es el sonido. Claro, esa es la propuesta, ¿no es cierto? Difícil propuesta. Siempre con 11 escultores. Probablemente está el espíritu de llevarlos a 15, a los escultores internacionales. Qué bien. Son 182 artistas del mundo y estoy seguro que para la próxima se va a duplicar. ¿Por qué? Porque le estamos proponiendo ya no un concurso. Sino, claro, 2, que los llevas a Castelli. Entonces ahí se duplica. Y siempre va a ser en Castelli, ya está instalado en Castelli. Sí, ya está. Claro, y ya instalado. ya empezaron a entrar en la vorágine, en la mecánica, ¿no es cierto?, de la actividad, la organización y todo lo demás, y termina siendo también patrimonio Castelli. Jorge, en la plaza de Castelli se hicieron 2 hornos de esos tatacuá, Sí, que yo he sí, visto sí, los alguna viejos vez tatacuá, en claro. tu casa. Bueno, se hicieron en la plaza y hubo un concurso de pan. Un concurso de pan No te puedo. donde 9 mujeres del pueblo que hacen y venden el pan, hacen la torta parrilla, y como faltaba un panadero, y bueno, ya que estaba el delantal y el gorrito Te y pusiste todo el eso, panadero. y hice una brusqueta italiana. ¿Ah, sí? Que es como una pizza, Sí, claro. y se le agrega aceite de oliva Claro. y sal gruesa, Sí. 10, 15 granos. Bueno, también, y hablaba en italiano, por supuesto. Sí, claro, bueno. Pero esas mujeres que están Preparaban trabajando ahí en la plaza, chocho. y al día siguiente el guiso castelense, y el pan castelense ya va a aparecer porque Calza, que es una empresa nacional, va a poner en sus diseños de los pan, el pan francés, pan criollo, pan esto, pan lo está. otro,
va a aparecer el pan castelense. Mirá qué triunfo. ¿Qué te parece? Claro, me imagino. ¿no Lo es que cierto? produce el arte, Jorge. Sí, claro. Lo sin que duda. produce Jorge. Es una maravilla porque entre todos estamos haciendo del arte un bien de todos, algo que es elitista. Pues es que esto me trae en colación un fenómeno que se dio de un genio, digamos un estadista, no sé cómo calificarlo, que fue Mandela. Y que él decía que había dos cosas que pueden fusionar e integrar a las sociedades, el deporte y el arte. Él apuntó, te acordás vos, con un partido de rugby, a la integración Sí. entre negros y blancos, Sí, claro. para tratar de desnaturalizar el apartheid, ¿no es cierto? Y el arte es la otra. Sí, No hay sin idioma, duda. la música, claro. Estaba una israelí al lado de un iraní. Claro, sí, lo vimos. Abrazados. Sí, les hicimos notas, claro. ¿Te parece? Claro. El arte, Bueno, claro. eso es lo que permite el arte. Claro, correcto. ¿No? Yo creo que los chaqueños estamos proponiendo al mundo, como este año fue el equilibrio, le estamos proponiendo al mundo de que en este momento que estamos viviendo tan locos, que suceden tantos desastres con los atentados y todo esto, y que del Chaco salga una propuesta al mundo De que paz. hable del equilibrio, Claro, que hable claro, de la paz, de la claro. armonía, del amor. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que tenemos que estar, que estamos apuntando bien a un proyecto, Sin a duda. un proyecto de larga duración. Sin duda, en un país que ha dado ejemplo de pacifismo, ¿no? Porque Sin la Argentina duda. es un país de paz, Sí, de armonía. sin duda. No tenemos discriminación, no tenemos dificultades de religión. Esto es un país que en esto reina la armonía. Después tenemos todos los problemas que conocemos, pero en esto reina la armonía. La felicidad en las caras de las personas. Sí, Jorge. cuando andaban ahí los chicos, ¿no? Y permitime, Jorge, un agradecimiento especial a la decisión gubernamental de tomar esto como una cuestión de Estado. Pero claro que sí. Porque realmente el gobierno de la provincia y la municipalidad se han portado maravillosamente, todo, con toda su estructura, vialidad, SECHEP, SAMEP, todos, para que eso tenga el éxito. Acordate que 15 días atrás o una semana atrás llovió 15 días. Entonces estábamos desesperados nosotros. Y bueno, hay conciencia. Y cuando hay conciencia en la política, creo Por supuesto. de que esto tiene duración. Me acuerdo allá en la Plaza 25 de Mayo, ¿te acordás que en algún momento no sabíamos cómo hacer para sacar a esos que venían con las carpas a vender cosas y se instalaban con las carpitas y dormían adentro de la carpita en el medio de la plaza? Sí, ¿Te acordás lo que sí, fue? Jorge. Que ahí empezaron las Y quejas. no de que, teníamos baño. No teníamos No baño. teníamos baño. Y, ¿Qué? y bueno, y se vendía de todo, Se desde vendía- billutería, No, sí, fiambre. de todo. Se vendía Entonces, de todo. por eso yo creo que esta Bienal No, esto está fue muy más, organizado. fue más curada. Sí, Fue más curada. sí. Y Sí. es consecuente. Yo creo que la ciudadanía tendría que tomar conciencia de lo que dejaron escrito, porque eso nos pide IRAM. Ellos ya nos dejaron una ficha que La llenaron. opinión de la gente. No, la opinión de ellos. Ah, mirá vos. Y dijeron, los 10, la Bienal número 1 del mundo. No me digas. Está, Qué honor, está qué escrito. bien. Ah, bueno, eso hay que dejarlo trascender, ¿no? De alguna manera tendría que trascender a nivel nacional. Pero las expectativas, nos quedan 3 o 4 minutitos, Fabri. ¿Qué expectativas tenés para la próxima? Ya me dijiste que quieren traer 15 escultores, que me parece bárbaro, pues ya están bien instalados toda esta cuestión, que me parecería una maravilla. Se van a tener que agrandar un poco el patio ese. Coincidimos. Claro, queda muy chico. Ya Coincidimos. está chico. Coincidimos. Sí, ¿viste? Yo creo que el señor intendente está pensando en tomar una De algún lado, partecita sí. del camping. Claro, Camping, porque sí, tenemos el sí, CEF sí, que ocupa una gran parte del parque, Sí, que sí. son 8.000 alumnos que hay que respetar, ¿no? No, por supuesto. Pero tenemos el camping. Yo creo que se puede hacer algo Sí, en algún lado tienen que muy agrandarlo a eso, ¿no? importante. Jorge, tenemos, sin ocupar ese hermoso escenario ahí en el lago, Ah, sí, claro. que es como la No, arena hay que es lugar. como la arena de Verona. Sí, hay lugares. ¿Cómo hay no lugares. hacer actuar ahí a músicos? Oh,
Claro, hacer un anfiteatro. Una cosa El así. anfiteatro, Claro, justamente. sí, Tenemos un anfiteatro Sí. tan bello. Sí. Tenemos Y mucho con el por laguito hacer. ese ahí. Y eso no se está aprovechando. No. Tenés razón. Está Hay que proponerle. Está muy desaprovechado. Como camping, actúa bien, se lo mantiene Sí, bien. pero eso se está desaprovechando. Estamos ahora, bueno, me pasan el Parque Ábalos, lo voy a tomar. ¿Qué estás por hacer? No, se va a mantener el Parque Ábalos, se va a mantener tal cual estaba hace 50 años. 50 años era un lugar donde uno podía ir a aprovechar las 10 parrillas que Sí, había. sí. Hoy no está No hay nada. nada. No. Hay un pastizal. Sí, En está algún abandonado. momento está quise decir yuyal y por supuesto los ingenieros agrónomos me dijeron, no, esto es pastizal. Entonces vino Pradial Gutiérrez y aprovechando los pastizales hizo senderos, hizo recorridos y después cuando encontraban 2 árboles, bueno, ahí armaba como un circo, como una pequeña plaza para que la gente vaya con su mesita, vaya a disfrutar. Hay especies que son autóctonas Sí, en ese claro, parque. claro. Y tenemos un río Negro espectacular. Sí, sin duda. Lo vamos a habilitar con un pequeño pontón ahí. Mirá qué Bueno, bien. eso lo voy a tomar por 5 años. Cuando yo digo lo voy a tomar, es porque ya te estoy también implicando en esta cuestión, porque saldremos a pedir Y por supuesto, pero bueno, la como gente... siempre lo hicimos, Pero Jorge. la gente apuesta cuando ve las cosas. Fíjate, tenemos muchos ejemplos acá, lo de ustedes, la Casa Garrahan y todo esto. La gente sigue apostando porque ve que no hay derivación de lo que aporta y ven cómo las cosas crecen y se realizan. Y en esto el pueblo borchaqueño es muy solidario. Sin duda, sin duda. Y bueno, y para la próxima Bienal, que son 30 años, ¿no? ¿Quién diría? Un proyecto en la Argentina, un proyecto cultural que dure 30 años Sí. con la misma comisión, ¿sí? Y los dos que ya no están, Claro. está su espíritu, Sí, pero sí, ellos Efraín y ya, Martínez, sí, claro. Efraín y Reinaldo, Reinaldo, claro. pero bueno, se han sumado Sí, otros por jóvenes supuesto. y vos ves los traductores, por ejemplo, con el entusiasmo. No, la gente... No, con una belleza, el fue una servicio de belleza. seguridad. Y para el próximo año, bueno, tenemos expectativas en el Río Negro. Tenemos una gran expectativa en el Río Negro y una expectativa de una obra muy importante que va a venir a ser León Saavedra Heuer en metal, que, bueno, va a ser de 10 metros de altura. Una maravilla. Bueno, el tiempo se nos acabó. Fabri, otra vez, felicitaciones y como siempre te seguimos acompañando. No te vas a poder aislar de nosotros. Gracias a ustedes que hacen mucho porque mucha gente no puede venir, pero gracias a las cámaras pueden vivir lo que sucede en 8 días y medio. Bueno, vamos a un corte publicitario y volvemos en un minutito. Vení al color. Vení a Labia. Ideas y soluciones en pintura. Vení a Labia. En sus 3 direcciones. 25 de mayo 768, Pedio 86 y 9 de julio 1787. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. Bueno, ya estamos en el segundo bloque con otro tema que en estos últimos tiempos ha tomado mucha resonancia y que es el puerto de Barranquera. ¿Cuántos dimes y diretes que hay con este puerto, ¿no? ¿Qué sirve, qué no sirve, qué hacemos, qué no hacemos, que lo proyectamos o no lo proyectamos, que lo modificamos o no lo modificamos, que lo trasladamos o no lo trasladamos? Lo cierto es de que en estos últimos días esto comenzó a tener más relevancia porque
con este proyecto del Plan Belgrano, este proyecto nacional del Plan Belgrano, parece que no nos están mirando con buenos ojos desde el gobierno nacional para favorecer al puerto que permita el traslado de cereales y otras cosas que ustedes saben que es considerablemente menor el traslado, el transporte fluvial que el terrestre. Pero la cosa no se está dando como todos queremos, el ferrocarril no está llegando o parece que no va a llegar desde que reponer las vías y mejorar las vías, y que el puerto tiene un problema serio un problema operativo muy serio, que es el tema de las grúas, y fundamentalmente algo que todos conocemos y que está instalado ya en la comunidad chaqueña, es el problema del dragado. El problema del dragado, que se prometió hace 4 o 5 años que iba a haber una draga permanente, que los pies de profundidad que tiene que tener para que entren las barcazas no es lo suficiente, motivo por el cual tienen que ir a otros puertos o no pueden operar convenientemente. Bueno, todo un dilema que estamos leyendo y viendo y escuchando todos los días, que dije, bueno, vamos a tocar esto, pero con quienes tienen que ver, que es el administrador del puerto de Barranquera, Roberto Benítez, y con un técnico, que es Fernando Favarón, que es referente del foro del puerto de Barranquera, donde está contenido la Cámara de Comercio, la Federación Económica y un montón de entidades que obviamente tienen necesidad de esto, porque quien no pretende poder trasladar un producto que cuesta la mitad desde acá a un puerto de Rosario o de Buenos Aires. ¿Es así? Así es. Bueno, ¿qué está pasando con el puerto, Benítez, que hay tantos dimes y diretes en estos últimos tiempos? Yo creo que hoy está jugando fuertemente la política, porque, a ver, no tiene mucha explicación las cosas que hoy nos van sacando sistemáticamente de prioridad. Fíjate que ayer, hablando con el administrador de Vialidad Provincial, me decía que ahora nos sacaron de prioridad del crédito CAF que teníamos, o sea que, bueno, era lo último que nos quedaba en pie. Para mantenerlo. Para mantenerlo, o sea que era toda la accesibilidad al puerto de Barranqueras, que también tiene un alto contenido social porque mejora zonas que hoy son zonas marginales, que le íbamos a dar la posibilidad de tener el asfalto, iluminación, señalética, un montón de cuestiones que no solamente beneficiaba al puerto de Barranqueras, sino que también tenía un alto contenido social por donde ibas atrás del cierre de la circunvalación del Gran Resistencia. Esto lo sacaron de Buenos Aires. Sí, o sea, el gobierno nacional es el que fija las prioridades con lo que son los créditos y que son también los aportes del Tesoro Nacional, por ejemplo, para el dragado. Sí, a ver, es una más, ¿no es cierto? Como que el puerto cada vez está más contenido. En Buenos Aires ya le hicieron la cruz de esto, ¿no? Evidentemente sí. Yo estuve con algunos contactos en Buenos Aires no les interesa, dice que este puerto no es operativo, que no sirve y todo lo demás, y ahí quedó la cosa, y hoy los que manejan los fondos son los de Buenos Aires. ¿No es cierto, Fernando? Sí, esta es una historia que hay que analizar. Vieja historia, ¿no? Una vieja historia. El puerto de Barranquera es un puerto histórico, digamos, fue el tercero de la República en otras épocas. Sí. ¿No es cierto? Porque el puerto de Barranquera nace cuando el riacho Barranquera tenía 300 metros de ancho. Hoy tiene 100 metros. ¿Y qué ocurrió para que se produzca no solo la sedimentación en su cauce, sino también el ancho? El cierre, ¿no? Un tren de barcazas hoy tiene 600, 700 metros. No puede entrar, claro. No puede entrar ni puede girar. Claro, tiene que dejarlo. Tiene que dejarlo afuera. En la entrada. Ese es un problema que en eso se basa el gobierno nacional para separarnos de la necesidad que tenemos regional de tener un puerto. Entonces, yo estudié este problema y hay una causal muy importante que es impresionante señalar, que es que con el puente General Belgrano se modificaron las corrientes del río. Claro. Y al modificarse las corrientes del río, el riacho Barranquera murió. Y generó un nuevo río que se llama Chohuí, en la isla Chohuí, en la misma isla Santa Rosa. Claro. En la misma isla Santa Rosa, que esa isla Chohuí, que tiene 500 hectáreas, es
tiene frente al canal de navegación que en este momento está usando el río. Claro. Bueno, pero además de eso, acá tenemos que analizar, y esto no lo está analizando ni el gobierno nacional ni el gobierno regional. Los gobiernos regionales, me refiero, tanto Corrientes como, Sí, como Chaco, Chaco. como Chaco. Los dos tienen problemas con los puertos. No tienen puertos. No, Corrientes no tiene espacio. No tiene espacio y... Tiene calado, pero no tiene espacio. Exactamente. De movilidad acá. Con 5 containers, chau puerto. No, chao puerto. Sí. Por ejemplo, ya que hablaste de los containers, por ejemplo, yo como vos sabés que trabajé con el puerto de Itajaí, cuando se creó el puerto de Itajaí, yo trabajé mucho en Brasil sobre ese puerto, ¿no es cierto? Que es un puerto regional, que está administrado por 14 municipios del Valle de Itajaí, que se llama. Bueno, esa experiencia me enseñó unas cosas. El problema de los contenedores. Si vos tenés, por ejemplo, un volumen mínimo de contenedores para manejar un puerto, andarían los 100.000 contenedores, más o menos, Anuales. por año. Sí, anuales, claro. Anuales. Si yo tengo que colocarlo esos contenedores en el puerto de Barranquera actual, no tengo espacio. Tengo que ocupar la mitad de la ciudad de Barranquera con los contenedores. Es imposible. Bueno, pero eso es en un año. Hablemos hay una... No, nunca vamos a tener... No, pero estable se considera que son 100.000 a 120.000. Claro, pero tiene una rotación permanente. Sí, con lo ya cual, sé, pero igual, peor todavía. No, pero Barranquera debe tener espacio. Itajaí, Lo que no tiene es corriente. si ustedes vieron... Yo conozco Itajaí. Itajaí ya inundó la ruta. Sí, los galpones, está todo lleno. Es un Todo infierno. lleno, ¿no? Pero bueno, no nos podemos comparar, ¿no es cierto?, los municipios que está Sí, teniendo pero la zona de Itajaí. ojo lo que voy a decir acá. Hay una cosa que no estamos considerando. Si Paraguay consigue, en la pelea que tiene con Brasil en la represa de Itaipú, realizar el proyecto ejecutivo que ya está listo y que por la crisis brasileña se paró, diríamos, se hace la esclusa de Itaipú que conecta a la hidrovía Paraná-Paraguay con la hidrovía Tieté-Paraná. Sí. Que ahí se nos duplica el tráfico. Sí. De empujes con las Se nos y duplica toda la el salida de tráfico. Mato Grosso Sur, todo eso va a venir por ahí. Claro, va a venir por ahí. Sí, claro. Sí. Entonces, es una cosa que no se está considerando regionalmente. Ahora, Fernando, volviendo al puerto, ya no estamos yendo a lo que debiera de ser, ¿no es cierto? Que me parece bárbaro. Pero yendo al puerto, hoy tenemos un problema, Bueno, ¿no es cierto?, en el puerto, porque todo eso no es posible sin un puerto. hay una solución que yo, no sé, yo la planteo, es No, para preguntaba a debatir, Benítez, que él está ahí. debatirla, llevarla a la isla Chohui, al puerto. Esa es una posibilidad, claro, del otro lado. Y del otro lado, Sobre el canal natural. sobre el canal natural. Del De Paraná, ese claro. modo elimino varias cosas. Me convierto en un puerto regional. Haré un arreglo con Corrientes para que los dos administremos ese Claro. puerto, ¿no es cierto? Y tendremos un puerto regional, ¿no es cierto? Que está sobre el canal de navegación. Tengo 500 hectáreas para desarrollar un proyecto completo. ¿Es posible esto? ¿Lo ven como alternativa? Verá, me falta aclarar una cosa dale, muy dale. importante. Dale. Muy importante. Yo quiero salvar la imagen de la historia del puerto de Barranquera. El Sí, puerto- bueno, pero estando en la isla Santa Rosa, más todavía. La realidad supera la ficción, ¿no? Yo salvo dos cosas, los silos y las empresas de YPF y Shell. Sí, bueno, pero ese De está en combustible. el ancho casi, ¿no es cierto? Allá. No, pero eso lo paso al nuevo puerto Ah, también, sí, los transferimos. por cangilones en el caso de los silos y por tubos como tiene en este momento. Ah, claro. Y nada más. Y nada más, sí. Y todo el riacho Barranquera lo convierto En un paseo. en paseo, no, y astilleros, De reparación. de reparación y de estacionamiento y la parte deportiva que está señalando vos también, que es importante. Y sí, por supuesto. Porque, por ejemplo, Sí, guarderías. o lo que guarderías fuera. de lanchas, Sí, sí, etcétera, sí, sí, etcétera. sí. Bueno, esa es la idea que yo tengo e incluso tengo un proyecto completo que se los puedo dejar, que es este. No, yo sé que has trabajado mucho y con Brasil. Los brasileños son unos expertos, ¿eh? Son expertos, En sí. esto, y saben
la valoración que tiene eso, a tal punto de que ya están analizando la instalación de un ramal férreo desde toda Sí. la zona del Mato Grosso do Sur hasta Santos, o Sí. Itajaí, o lo que fuera alguno de estos, que cuesta $1.500 millones por los inconvenientes que hay en la hidrovía Paraná-Paraguay. Sobre todo ahí la implosión que tienen que hacer en Asunción, que nunca la hacen y toda la historia. Bueno, otra cosa que habría que reclamar desde el punto me parece importante, ya que hablamos de la hidrovía, es que obligar o presionar al gobierno nacional que se haga el balizado y el drago Además, sí, pues van. desde Santa Fe para el norte. Sí, gracias a los GPS transitan. Santa Fe para el norte, que no lo han hecho. No lo han hecho. No. O sea, yo te digo, en eso le doy la razón a la pelea que se tiene con Buenos Aires, porque el centralismo porteño nos está reventando. a Sí, nosotros. otra vez. Venite a ver, ¿qué hacemos? Todo lo que estábamos diciendo, lo que todo el mundo conoce, yo quise que viniera él porque Fernando es un trabajador, un luchador y un experto, y siempre lo que ha hecho es constructivo. Las críticas son constructivas. Yo no quiero justamente politizar esta cuestión, porque esta es una realidad que necesitamos. Acá lo que tenemos que sumar voluntades, experiencia e inteligencia para avanzar en esta cuestión. Ese es el camino. Yo en eso respeto profundamente las cualidades técnicas o las condiciones técnicas que tiene el ingeniero. Sí. Y respeto sus opiniones. Yo lo único que no estoy de acuerdo es que hablamos de hacer inversiones afuera cuando hoy no podemos conseguir que la nación nos pague $1,5 millones al año para mantener el dragado del riacho Barranquera con una solera de 60 metros, una profundidad de 10 pies más uno de revancha y el mantenimiento de los pies de muelle. Entonces es muy difícil hablar de ese tipo de proyectos cuando hoy nosotros tenemos una realidad hoy. Lo dijo el ingeniero, está Shell, está YPF, está la Junta Nacional de Grano, está el muelle fiscal del puerto de Barranqueras, que mueven aproximadamente en su conjunto, o sea, el complejo portuario Barranqueras mueve más o menos 2,5 millones de toneladas anuales, que no es poca cosa, si se tiene en cuenta el complejo. Ahora, si usted quiere focalizar solamente en el puerto de Barranquera, es otra cuestión, ¿no es cierto? Yo lo que veo cuando hablan, por ejemplo, de esto de los 10 pies y todo lo demás, que ahora debe haber 3 pies en la salida, en el ingreso de Granada, 3, 4 pies. No, se está trabajando, es más, el domingo se terminaron de cargar 15.000 toneladas de soja en la Junta Nacional. De todas maneras, ¿no es cierto? El tema de la draga, acá se prometió hace 2 o 3 años que iba a haber una draga permanente y todo lo demás, y la draga se la comió la vaca. A ver, por eso yo creo que el problema básico... Y ese riacho, si no está permanentemente dragado, no funciona. Pero por eso, a ver, vamos parte por parte o paso a paso. El ingeniero conoce más que yo en el tema y yo quiero que me dijesen cuántos puertos en la Argentina necesitan dragado y cuántos no. Y en el mundo, si vos querés. O sea... hoy, por ejemplo, el otro día sale Mórtola en una nota en el Diario Norte opinando sobre el puerto de Barranqueras y Buenos Aires tiene que dragar 3 millones de metros cúbicos al año. Sí, el puerto de Buenos Aires está en Buenos Aires porque es Buenos Aires, el puerto ahí hay alternativo una- Bahía Blanca, ¿no? A ver, por eso, el huevo o la gallina, ¿viste? Porque si nosotros... Yo quiero señalar. A ver, el único puerto de la hidrovía que no necesita dragado es el puerto de Corrientes. El resto de los Claro, sí, puertos... tiene calado. Todos necesitan- Y es piedra, topografía diferente. Claro, es piedra. Es piedra, sí. El único puerto que no necesita, de la hidrovía, es el único puerto que no necesita dragado. Entonces, con el criterio ese, deberíamos cerrar todos los puertos. ¿Pero y qué pasó con la draga? No, se hizo un trabajo con el Estado Nacional. ¿Cuánto era? 4 o 5 años que se prometió que iba a haber una draga permanente. Sí, claro. El problema es que se cortó la continuidad de los convenios. Hubo cambios de subsecretario de Puerto y como todas las cosas en la política... Pero donde se discontinúan las cosas, ese es el estamos problema. condenados al fracaso. Por eso, ese es el problema. Se discontinúan las cosas. Esto es lo mismo. A ver, yo te pregunto, ¿qué obra pública se hace con el mantenimiento posterior? Se hace una escuela, pero no se prevé el No, mantenimiento. pero por supuesto. Entonces estamos en la misma situación. Bueno, en este país primero hacemos el pavimento y después la cloaca. Por eso, ¿no? entonces, Porque vivimos al viste, revés, acá claro. tenemos ese Claro, problema. el pavimento se ve y la cloaca no. Exactamente, tenemos el problema de la discontinuidad de un mantenimiento periódico. Ese es el problema que tenemos. Ahora, es toda una cuestión, ¿no es cierto? Pero con tanta seguridad afirman en Buenos Aires, ese puerto
No sirve. No, bueno, pero esto es, vuelvo a sostenerte. Y tenemos 4 años por delante. ¿Y No, dónde se pone? pero vuelvo a sostenerte. Esto es una cuestión política y lamentablemente hay muchos chaqueños haciendo cola para matar eso. Pero lo están haciendo público. Pero por por eso, eso, entonces, ante a esa ver. realidad, venite, ¿qué hacemos? Bueno, pero Nos a ver, seguimos poniendo no es la que- única obra. O sea, saca el puerto y el C3. ¿Qué pasa con el gasoducto? ¿Qué pasa con el acueducto? Sí, es cierto. ¿Entendés? Entonces, mientras los chaqueños nos juntemos políticamente para matar las obras que nosotros ya teníamos Mal hecho, adjudicadas mal hecho. y por la que se trabajó muchos Muy años, mal hecho. muchos años, porque Correcto. el ingeniero te puede contar lo que Sí, lleva a sí, hemos proyectar una hablado obra y mucho. concretarla. Claro. ¿Me entendés? Entonces Sí, incluso- hoy, alegremente, agarran los micrófonos, salen así como estamos en tu programa hoy, y dicen, el puerto no sirve, el puerto no es operativo, es un puerto que tiene 100 años. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Y hizo de Barranquera lo que es Barranquera. Y lo, Fue y lo que es una época resistencia. gloriosa, y claro. lo que es resistencia. Claro, si llegaba todo por ahí, Entonces, claro. si todos hacemos cola para matar el puerto, y por supuesto que lo vamos a matar. Ahora, si nos juntásemos para trabajar todos juntos y buscar las opciones o la alternativa, pues eso yo respeto el proyecto que el ingeniero viene y plantea. Es una alternativa. Ahora, Hace que rato yo que lo se comparta o plantea no, eso. es otra historia, ¿no? Ah. No, pero vos lo que señalás es el tema financiamiento de eso. Y yo te voy a explicar una cosa que no saben los argentinos. Sí. Los argentinos no conocen esto. Empiezo por la historia. Por supuesto, Rápido te digo. Sarmiento planteó en la época de su presidencia un proyecto de una hidrovía que conectaba el Caribe con el Río de la Plata. Tal cual. Yo estoy para hacer una exposición de eso, para reivindicar a Sarmiento, porque muchos lo han aplastado y Sarmiento tuvo una visión Y clarísima. fue uno de los grandes estrategas del país. Bueno, estratega del país. Posteriormente, las hidrovías del plan Marco Polo de Europa, ¿no es cierto?, que hoy tiene 37.000 kilómetros de carreteras de agua, está funcionando y de ahí exporta a Alemania, a China, los autos Mercedes-Benz Sí, sí, sí. o BMW, digamos, ¿no es cierto? Bueno, por Bueno, eso tienen lo pero- que tienen. Pero lo que no saben es que el plan de Sarmiento está desarrollado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Y tiene créditos para eso. Entonces, lo que pasa es que los porteños no nos quieren a nosotros. Ese es el problema. Qué novedad, ¿eh? Bueno, pero conociendo esto, Fernando, lo que tenemos que avanzar es en compatibilizar acciones. Claro, Porque- localmente, acá en la Modelo, región. te planteo un tema. Fíjate vos. Se están dragando casi 700 kilómetros desde Santa Fe a Confluencia. Casi 110 millones de dólares por año. Sí, sí. 110 millones de dólares por año. ¿De cuánto te hablé yo el costo para mantener Puerto Barranquera? 1,5 millones. Nosotros somos una vía de navegación secundaria federal, Sí. lo que es Sí. competencia de la nación. Sí. ¿Sí? ¿Sabes Sí. qué tenemos la obligación nosotros de mantener los pies en muelle? Que nosotros ahora estamos trabajando en eso y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque tenemos la voluntad. ¿Cuánto necesitas? ¿10 más 1 en el 10 más 1. 10 más 1. Que es el último trabajo que hizo la empresa Hidrovía, que es la misma que está haciendo Sí, sí, la sí. red troncal de navegación. O sea, nosotros tendríamos que en este momento tener el mismo estatus que la red troncal. Señalizamiento, balizamiento, 10,1 de profundidad. Claro, correcto. Ahora, de todas ¿Sí o no? maneras, el proyecto esto de hacerlo al otro lado me parece mucho más práctico, sobre todo para la cantidad. Bueno. Los convoys Claro. los convoys no pueden entrar. Yo no digo. No, pero nunca. Verá, yo te quiero aclarar una cosa. Mi proyecto, el que yo planteo en la isla de Santa Rosa, en la Chagüí, es un proceso a largo aliento con financiación que ya tienen. Porque el BID, el Banco Interamericano, el Banco de Fomento Andino, todos ellos están interesados en resolver este problema. Pero, espera, político. bueno, ya sé que es político, pero bueno, desgraciadamente tenemos que pelear y nosotros acá unirnos para enfrentar yo creo que regionalmente. Tenemos que pelear para sintetizar, porque nos quedan 6 minutos, así que aprovechemos. Sí. No, pero yo te quiero aclarar una Dale. cosa nomás. Primero que nunca ni existe ni va a existir la posibilidad que navegue un convoy de 700 metros dentro del RH Barranquera. No, para nada, no, imposible. No, ahora no se puede No, hablar. ahora ni nunca. O sea, No, pero va a llegar el momento que no, vamos a está tener bien, problemas. Pero por eso, a ver, todo tiene sus etapas, ¿sí? Yo en eso soy respetuoso, coincido con lo que dijiste de los contenedores,
O sea, en la medida que la cuestión vaya evolucionando, nos vamos a quedar sin espacio en nada. Hoy te dicen que el C3 va a transportar 4 millones de toneladas de mercadería. Hoy está colapsado el ingreso a Puerto Rosario por carretera y por tren. Entonces es una mentira. Explícale qué es el C3, porque vos decís el C3, viste la ¿de qué están hablando? Disculpa. Un ramal de Belgrano, carga. Es el ramal, o sea, es la T, ¿no es cierto?, que desvía hacia Barranqueras a Viateray, digamos. Ajá. Es un ramal que a nosotros nos permitiría descongestionar Puerto de Rosario, canalizar mucha mercadería a través de Puerto de Barranqueras. A Buenos Aires. No, a Rosario. A O sea, Rosario. porque básicamente es granos. Sí, Rosario es claro. Exactamente. Entonces, viste, vos a ver, hoy te encontrás que acá hay una cuestión política donde evidentemente hay que cumplir con sectores con los que se había hecho un compromiso, y al Chaco, como es un signo político distinto, y por supuesto no le van a dar a nuestro gobernador la oportunidad de que él pueda decir estamos haciendo tal o cual obra, y bueno, muy clarito, o sea, para mí no tiene otro Pero no es solamente con el signo político, es con las regiones. No, bueno, pero ahí tenemos otro problema. El centralismo viene sí. no por un problema político, porque si no es la región. No, bueno, pero ahí tenemos porque otro problema. el corredor bioceánico que pasa por Resistencia y pasa por la zona no le dan pelota. No, coincido, 100%. No le dan. Y le pusieron la 81. ¿no? Claro, pero ¿sabes la cuál es el ruta problema? 81, cuando hablo de la ruta 81, es la ruta que está en Formosa, Claro, que va hasta Salta. pero ¿sabes cuál es lo- Pero el verdadero corredor es la Es el 16. resto. Sí, totalmente. Ah. Pero ¿sabes cuál es el problema más profundo que tenemos nosotros hoy acá? Que hay funcionarios chaqueños. Esto te iba a decir, cuando vos me decís el centralismo, pues nuestros no son los porteños. Nuestra intendenta niega el puerto, niega el C3. ¿Qué quiere que Bueno, te la diga? intendenta Azula niega muchas cosas, Y, viste, bueno, que no ¿qué puede quiere que negar. te diga? Ya sí, viste, independientemente de, ¿Qué quiere que hagamos ahí? de emitir cualquier tipo de opinión, pero bueno, es así. Estamos en el orto, ¿viste? Claro, es así. Viste, lo que tendría que defender y proponer, ¿no es cierto? El verdadero Es que bastión de siempre- desarrollo de Barranquilla es el puerto, siempre fue. Se prioriza la cuestión política y entonces se degenera todo. Porque la cuestión política no puede ser el centro del universo, digamos. No, claro. Es un instrumento para la sociedad, pero nada más. No puede ser que el poder sea acaparado totalmente por la política, que no sabe un pito de lo que pasa en la región, ni en América Latina, ni en el mundo. No, es cierto. Venite, para cerrar, acá sí no hay, a pesar de lo que dice Fernando, que es cierto, una decisión política de que esto avance. Con este recorte que le están haciendo, ese puerto está condenado al abandono. No, sí. A ver, yo creo que va a ser un gran problema que nosotros podamos avanzar, porque lamentablemente el otro día alguien opinaba, decía $1 en salud o $1 en el puerto. ¿Dónde lo pones? En salud. No, bueno, ¿Me explico? está claro, ¿no? Esas cosas, esos son odiosas, No se esas arregla el comparaciones. problema de salud. No, Claro, bueno, no, pero lo claro. que te quiero decir, las Sí, prioridades sí. que los gobiernos tienen, ¿no es cierto? Pero, a ver, nuestra actividad está muy relacionada a la política nacional que dicta en cuestiones de transporte, de logística y todo ese tipo de cosas. Nosotros somos muy dependientes Sí, claro. en la provisión de naturalmente. fondos. No hay federalismo, No, por por eso. Eso yo se lo planteé el otro día al ministro Dietri y a su equipo de No hay trabajo. federalismo. A ver, yo te digo, hoy hay una clara, digamos, intención de que el ramal C3 se cierre. Escuchá lo que te estoy Sí, diciendo. sí, el que se cierre directamente. Sí, que no avance. Que no con circule eso, más. sí. Entonces te dicen, no, después. ¿Sabes qué? Se cierra el ramal. ¿Cuánto tardan en desaparecer los durmientes, las vías y todo ese tipo de sí, cosas? en un año no hay más nada. No hay más nada. Ni la tierra de la... No, sí, ¿Me entendés? sí, o no sea hay más que es nada, una no. obra que nunca más la vamos a tener. Bueno, señores, el programa se nos acabó. Esto fue un breve pantallazo de la situación del puerto de Barranqueras, pero tuvo mucho contenido porque usted ya sabe, bueno, de qué estamos hablando, qué es lo que está sucediendo y qué expectativas tenemos de que esto vuelva a ser lo que en algún momento fue. Nunca va a ser lo mismo porque el puente alteró en alguna medida las corrientes y la decantación de sedimentos en el ingreso, como va el río, de arriba abajo, en el riacho Barranquera, es mucha, necesita permanentemente dragado y otras atenciones. Pero bueno, hay responsabilidades compartidas del gobierno de la nación y del gobierno provincial y tendremos que aunar esfuerzos con los técnicos para que esto se modifique, si se tiene que modificar, se abra y sea un polo de desarrollo para toda la provincia del Chaco y para Corrientes. ¿Por qué?
porque este es un puerto que tiene grandes posibilidades de expansión. Corrientes no. ¿Y sabe por qué? Se lo voy a hacer sencillo. ¿Usted ve dónde está el puerto de Corrientes? Imagínese 10 camiones con container operando. No tienen lugar. No tiene lugar. El puerto de Corrientes tendría que ser trasladado a otro lugar. De la misma manera que estamos... Y nosotros tenemos todo el espacio del mundo ahí para avanzar. Y esto es una realidad imposible de negar. Solo con mirar un poquito se da cuenta que es así. De manera que, bueno, sigamos empujando los chaqueños para que esto no quede en el abandono y en el olvido, porque tenemos 4 años por delante un nuevo gobierno que si toman decisiones de estas características, el panorama está bastante negro. Bueno, nos vemos el próximo sábado con más desafíos. Hasta luego. Pero es así. Eso es.